Sobre el catalán, todos sabemos que ninguna ley española va a blindar el catalán. De hecho, ninguna ley española ha blindado jamás al catalán. Le voy a contar una cosa, señora ministra. En 2005, mientras se trabajaba en la ley audiovisual de entonces, leíamos el siguiente titular en muchos medios de comunicación. PSOE y Esquerra pactan que todas las películas exhibidas en España serán dobladas todas i per ley al catalán. Era el Blindem al català 1.0, que obviamente ustedes se han ocupado de no cumplir, como siempre y como en todo. Hablamos del 2005, señora ministra. ¿Saben qué pasa? Que no tenemos que pedirles que blinden al catalá, señora ministra, porque en realidad es un derecho reconocido en los tratados y convenios de la Unión Europea, que ustedes están obligados a cumplir. Por lo tanto, señora ministra, ¿van a cumplir con los tratados y los convenios europeos? ¿Sí o no? Es muy sencillo. Y ni yo ni nadie tiene que darle nada a cambio para que usted haga lo que está obligada a hacer, para que ustedes, este Gobierno, haga lo que está obligado a hacer. Yo tengo tanto derecho a vivir libremente 24 horas en catalán como lo tiene usted de vivir en castellano. Pero ¿saben qué pasa? Que usted sí lo puede hacer y yo no lo puedo hacer. Ergo, ustedes no están cumpliendo los tratados y los convenios europeos. Es por esto y por muchas otras cosas que en Cataluña el 52% de los ciudadanos han votado independència, han votado que Catalunya sea un estat independent d'Europa.